Es el gran proyecto ferroviario de Valencia junto al túnel pasante, y mientras esperamos los anuncios oficiales de cómo será, se ha desvelado el que parece ser el diseño favorito para llevarse el concurso de la futura estación central. Todo mientras se van conociendo detalles muy interesantes que te cuento en este vídeo. Ya es un secreto a voces. La empresa de ingeniería Sener Group es la gran favorita para hacerse con el diseño y construcción de la futura estación central de Valencia, la terminal pasante e intermodal que absorberá y ordenará el tráfico ferroviario de la ciudad, y donde se han conocido los renders que mostrarían el resultado final. Si bien el concurso público no se ha resuelto formalmente, esta empresa lidera la evaluación global y muchos dan ya por hecho que será la que logre esta esperada adjudicación. Y en lo que podría ser incluso una táctica de la propia empresa, estos días ha desvelado en su web una serie de imágenes del aspecto que tendría la estación y alrededores de ser la ganadora, así como otros detalles muy interesantes y a tener en cuenta. En la memoria técnica se detalla su nuevo diseño para el futuro nodo de comunicaciones que, en forma y materialidad, rendirá homenaje a las vecinas Estación del Norte y la Plaza de Toros, un proyecto que además cuenta con la firma de R Arquitectura, el estudio que diseñó el Roig Arena. En lo arquitectónico, el edificio propuesto destaca por un elemento singular: una cubierta compuesta por 4 contrabóvedas unidas entre sí por lucernarios que permiten llenar los espacios interiores de luz natural y un colorido anaranjado muy de la Tierra. Bajo la gran cubierta, el nuevo edificio se articulará en 4 niveles, los cuales, además de contener las instalaciones necesarias para los servicios de alta velocidad, cercanías y media distancia, incluirá las conexiones y accesos necesarios a otros medios de transporte. En líneas generales, la propuesta emplea un sistema de construcción altamente modular destinado a maximizar los beneficios de la prefabricación fuera de obra, reduciendo el desperdicio de materiales y permitiendo una planificación eficiente. Una construcción modular que se inspira en la cerámica, que permitirá posibles futuras ampliaciones y facilitará la reposición y el mantenimiento de los elementos que los componen de una manera ágil y económica, según se recoge en la memoria técnica. En cuanto a su organización, la estación tendrá 4 niveles: uno en la planta calle, que incluye accesos directos al transporte urbano y metropolitano, metro, tranvía y cercanías, y una plaza entre la Estación del Norte y la nueva estación central. El nivel entresuelo será donde se ubique el vestíbulo principal de la estación y el espacio intermodal para conectar de manera directa con las estaciones de metro y tranvía, así como taxis. Ya en el nivel -1 irán los andenes de alta velocidad, 3 andenes centrales y 6 vías, y el nivel -2, que contará con 3 andenes de ancho convencional y 6 vías. En cuanto a su construcción, el grupo Sener considera fundamental plantear un programa por fases que permita minimizar las afecciones al servicio ferroviario durante las obras de esta estación central de Valencia y de sus vías de conexión con las del canal de acceso. El plan de obras propuesto permitiría mantener en todo momento el servicio ferroviario durante la construcción y sin necesidad de recurrir a una estación provisional. También se ha detallado que el trabajo se estructuraría en 6 etapas: una primera fase de reposición de servicios y desvío provisional de acceso, donde el arranque de las obras se centraría en la reposición y los desvíos de servicios afectados en el entorno urbano y en la preparación del desvío provisional de las 4 vías de acceso a Valencia Nord, líneas de Xàtiva y Castellón. Entre las actuaciones habría que destacar la demolición de edificios en el lado este de la calle Bailén, la excavación de la rampa para el desvío de las vías de ancho ibérico, los ajustes en la playa de vías mediante el desplazamiento lateral de las vías, montaje de nuevos aparatos de vía o la demolición de un tramo de pantallas de 90 metros para conectar las vías existentes con el desvío provisional. La segunda fase contempla el grueso de la obra civil, incluyendo el cajón de la estación y el cajón ferroviario hasta la avenida Giorgieta.
Entre las intervenciones destacaría la construcción de una estación provisional sobre las grandes vías para mantener el tráfico rodado y peatonal, la ejecución de pantallas perimetrales, pilas pilote, vigas transversales, losa de cubierta y de fondo y forjados intermedios y el montaje de los elementos prefabricados como las vigas pretensadas, las losas de andén y de vía y los pilares de soporte. La tercera fase se centraría en finalizar las infraestructuras de servicio al pasajero y la operatividad del transporte, proceso donde se mantendría el acceso a la estación de Joaquín Sorolla por las dos vías situadas al oeste. En la fase cuarta sería una de las más importantes, donde se ejecutaría el aparcamiento y coincidiría con la puesta en funcionamiento de la nueva estación central y la baja ferroviaria de las estaciones de Valencia Nor y Joaquín Sorolla, fase donde se levantarían las vías de acceso y los andenes de Valencia Nor, se construiría el aparcamiento subterráneo, se restituirían las grandes vías al nivel de superficie y se desmontarían los pasos superiores provisionales. A esta altura del proyecto se prevé finalizar el nivel superior del cajón ferroviario y la urbanización en superficie. Ya en la quinta fase, con la estación central plenamente operativa, se contempla la puesta en valor de la estación del norte, con la recuperación patrimonial así como la retirada de elementos sobrantes de la obra para restituir su estética, así como la adecuación de nuevos usos comerciales, ya que el proyecto de estación central reserva diversos espacios al comercio, un espacio cultural expositivo, creativo y social, con zonas flexibles de trabajo y ocio para residentes. Por último, en la sexta fase se prevé la desmantelación de la estación provisional de Joaquín Sorolla, provisional entre comillas. Con esta actuación se liberarían los terrenos ocupados por esta terminal para integrarlos en el Parque Central. De hecho, uno de los renders que más ha llamado la atención de la futura estación central es el aéreo, donde se puede comprobar perfectamente cómo quedará toda la zona ahora ocupada por vías y la propia Joaquín Sorolla, lo que daría por concluido, tantos años después, al gran proyecto de Parque Central. Sin duda, la Estación Central de Valencia busca revolucionar las conexiones por tren de la ciudad y convertirse en un centro neurálgico del transporte ferroviario, un edificio de 1.200 metros de largo que se ubicará entre la Gran Vía de las Germanías y el edificio de la actual estación Joaquín Sorolla, terminal pasante que absorberá todo el tráfico ahora dividido entre la Nor y Joaquín Sorolla y que conectará el corredor mediterráneo y que ahora, con estas nuevas informaciones y su posible futuro, veremos si se confirma, parece estar un poco más cerca, a pesar de la complejidad de lo que quedaría por delante por construirse y que llevará no pocos años. Todo en una ciudad que sigue viendo los progresos en la gran obra del canal de acceso y a la espera de los avances en el túnel central, así como las ampliaciones de la red de metro y tranvía, todos ellos contados en diferentes vídeos del canal y a los que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.